sé que el Señor no los trajo aquí nada más por casualidad. Yo anoche estuve orando mucho por ustedes y sé que también va a ir añadiendo personas y que incluso en la transmisión esta palabra va a llegar y no va a regresar vacía. Pues Dios ha puesto un mensaje el día de hoy en mi corazón. Estamos llevando a cabo una serie de prédicas debido al aniversario. Ya saben que este mes es el aniversario de nuestra iglesia. Y estamos hablando de la visión del año. Si no saben, esa es la visión: avanzar, conquistar y victoria. El día de hoy yo quiero hablarles de algo que yo creo que es sumamente importante para los cristianos en la vida de la fe, y eso es avanzar. Muchas veces como cristianos nos quedamos atascados, y es por ello que el mensaje que tiene Dios para ti se titula Soy hijo de Dios. Es un tema que tenía muchas ganas de compartir ayer, y mientras lo pulía, mientras estaba como en esta cuestión de darle como la última checada, me dio la oportunidad de estar solita en un tiempo solo. Mi esposo se fue a dormir a las niñas y el Espíritu Santo me tocó. Yo no paré de llorar, porque creo que es un tema que el Señor ha trabajado también en mi vida. Y bueno, Dios es bueno. Cuando nos encontramos en una reunión social, una de las primeras preguntas que hacemos a la otra persona que no conocemos es: ¿y a qué te dedicas? ¿O dónde trabajas? Y a veces esta clase de conversaciones nos pueden parecer algo huecas. A veces sabemos que no nos define cómo nos ganamos la vida, pero queremos conocer a la otra persona y muchas veces dices: ay, yo soy la abogada y trabajo en tal, ¿no? Y a veces el que no estudió dice: no, pues yo no, ¿no? Y hasta se sienten mal porque pues no eres nadie, ¿no? Y así empiezas a conocer por cosas superficiales quién es la otra persona, aunque no de manera significativa. Entonces, eso no es conocer la identidad profunda de las personas. Pero como cristianos no somos diferentes a las personas del mundo. Estamos siempre en una búsqueda de sentido y de identidad personal. Pero nosotros tenemos a nuestra disposición la revelación de la palabra, y es dentro de estas historias y estas enseñanzas donde empezamos a develar quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Has pensado a veces en algún momento de la vida que no sabes quién eres? ¿Has perdido en algún momento la dirección o el propósito que Dios tenía para tu vida? De repente, hace unos domingos predicaba a mi esposo que te puedes encontrar en ese desierto, en ese valle de lágrimas, donde dices: bueno, sí, soy creyente, pero ¿hacia dónde me dirijo? O sea, perdí el propósito. ¿Has perdido también algo que tú pensabas que te daba identidad? Por ejemplo, no sé, yo tenía un cargo en tal empresa y cuando me corrieron, ¡pum! ¿Y ahora quién soy? Ya no soy nadie, ¿no? O sea, hay cosas, y ciframos nuestra identidad en lugares, en cosas, en objetos que sentimos que nos define quiénes somos. O incluso que nuestra constitución de nuestra identidad se basa en lo que alguien más dijo que yo soy. Y te voy a dar un dato. ¿Sabías que el concepto para un niño lo forjan sus padres hasta los 8 años? Y te suena: eres un grosero, eres un cochino, eres un maleducado, eres una inútil. O por el contrario, eres muy inteligente, mira qué capaz eres. Porque los niños, como aún no saben pues el concepto de quién es uno, quién soy yo, el papá es el que le da la identidad. Yo digo quién eres. Y entonces, uno no elige a veces esas etiquetas, sin embargo, a veces te las ponen. Hoy quiero hablarte de un tema que es particularmente importante, porque si bien estamos aquí para conocer a Dios, también necesitamos conocer qué somos para Dios y qué dice Dios que somos y qué somos para Él también. Y esta es la identidad. Muchas veces pensamos que es un tema meramente de adolescentes, porque los adolescentes no saben quiénes son, ¿no? Y ya cuando uno llega a ser adulto, ya sabemos quiénes somos. O sea, mágicamente aparece la respuesta, ¿no? Y cuando somos adultos creyentes, pues ya apareció la respuesta, y esto es una falacia. O sea, hay adultos creyentes que no saben su identidad o que cifran su identidad en cosas que están equivocadas. Y vamos a leer el versículo que nos acompañará el día de hoy.
Y este es Mateo 4, del 1 al 7. Y te invito a que me acompañes con tu Biblia. Si ya la tienes, está perfecto. Si no, vamos a leerlo. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, y le puso sobre el pináculo del templo. Y dice: Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por haber dispuesto las vidas de todas las personas que están aquí. Yo te pido, Señor, que abras los oídos a entendimiento, Señor. Sé que esta palabra, Señor, es para algunos o alguien de esta congregación, Señor, pero sé que no va a llegar vacía. Toca los corazones. Espíritu Santo, muévete y escudriña cada corazón que el día de hoy tenga rota su identidad contigo. Te amamos y te damos gracias en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Quién eres? ¿Quién eres no lo define tu nombre, tu profesión, tu nacionalidad, incluso a muchas personas hasta su religión o sus características físicas? Estas son características, no define quién eres. Entonces, ¿quién eres? Si llegas a una reunión y te pregunta, bueno, ¿quién eres? Tú dices, bueno, soy Daniela Valladares, soy mamá de 2 niñas, o soy abogada, no sé, pero empiezas a dar datos característicos de ti. Pero eso no define quién eres. Entonces, ¿quién eres? Eres un ser creado por Dios, pero destituido siempre de su gracia hasta que crees en Cristo. ¿Has escuchado, es que todos somos hijos de Dios? No sé si lo han escuchado. Pues les voy a decir algo, esto no es cierto, no todos somos hijos de Dios. A mí me gusta, y le decía ayer a mi esposo, poner mucho este ejemplo de que mientras no somos hijos de Dios, no somos llenos del Espíritu Santo, tenemos la misma calidad que una piedra de allá afuera o como un árbol. Somos creación de Dios. Y no es hasta que recibimos al Espíritu Santo y confesamos con nuestra boca que el Señor es nuestro Salvador, en ese momento, entonces recibes el nombre de Hijo de Dios. Eres adoptado por Dios. Él quiso llamarte hijo por su amor. Y estas no son solo palabras bonitas, así, ay, qué padre que soy su hijo. No, esta es una verdad fundamental y poderosa. Ser hijo de Dios es una obra espiritual. No lo somos porque lo merezcamos, sino por el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque así lo decidió y quiso llamarte hijo por su amor. Tengo otra pregunta para ti. ¿Lo que haces define quién eres? ¿O será que haces lo que haces a consecuencia de quién eres? La verdad es que lo que piensas que eres condiciona tus acciones. Si tú crees que eres capaz, inteligente y bueno, seguro vas a actuar conforme a eso. Si tú piensas que eres un fracasado, un caso perdido, un bueno para nada, entonces así vas a actuar y a vivir. Y antes de que pienses que estoy loca y que estoy hablándote de una cuestión de la ley de la atracción, quiero que leas conmigo Salmos 139 del 17 al 18. Y dice así: Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Muchas veces tenemos pensamientos acerca de nosotros que pensamos que nos definen. Este versículo dice que los pensamientos, es decir, lo que Dios opina, lo que Dios cree y dice de nosotros, es más que la arena del mar. Cuando tú crees que ya atrapaste un pensamiento y dices, Dios dice que soy valiosa, ¡pum!, se multiplicaron esos pensamientos. O sea, no puedes contarlos. Y
nosotros no podemos decir algo de nosotros mismos que Él no crea que somos. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces decimos, es que la verdad tal cosa me da miedo, o es que yo soy bien miedosa a tal cosa. Y Dios dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía. Es decir, cuando Dios piensa que tú eres valiente, eso es lo que cuenta. O sea, tú a veces es que yo no soy valiente, yo soy bien miedosa. Muchas veces creemos mentiras sobre nosotros porque no nos da curiosidad leer la palabra y conocer qué dice Dios acerca de mí. A veces buscamos ese referente incluso en el espejo, ¿no? Ay, es que estoy muy fea, es que estoy muy gorda. Y Dios te dice, eres una obra perfecta. Y entonces empiezas a creerte las mentiras. Lo primero que dice Dios, lo primero que hace Dios cuando tú eres su hijo es cambiar tu identidad. La palabra de Dios en 2 de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay personas que logran tenerlo todo, ¿no? En la vida, pero en el fondo a veces se sienten vacías. Vas a encontrar gente que tú conoces del mundo que probablemente no tenga a Cristo y dice, pero le va muy bien, ¿no? Por fuera llevan la vida soñada. Belleza, riquezas, poder, fiesta, medallas, reconocimientos, influencia. La mayoría de nosotros tal vez no hemos alcanzado esas cosas, o tal vez sí. Y a veces pensamos, cuando yo tenga mi casa, ya voy a estar plena. Ya cuando yo ya me compre mi coche, ¡ay, qué felicidad! Cuando yo llegue a terminar una maestría, listo, ya. No sé si te suena, pero a mí sí me ha llegado a pasar. Y no me malinterpretes. Si fuiste ascendido en tu trabajo, si tus finanzas están estables, si eres popular, si las personas que te gusta te corresponde, eso está muy bien. A lo que me refiero es que ninguna de esas cosas define quién eres. Tú no eres lo que haces, no eres la vida que llevas, ni eres las cosas que tienes, no eres lo que has logrado. Tu identidad es mucho más que eso. Tu identidad no está en el espejo, no está en tus éxitos o tus fracasos, en lo que poseemos, en lo que estudiaste o no estudiaste. Y no está en el pecado tampoco. Por eso, cuando tú crees en Jesucristo, lo primero que Dios hace contigo es cambiar tu identidad. Dios dice, yo te pongo un nombre nuevo. ¿Has notado que hay personas de la Biblia que les cambia el nombre? O sea, por ejemplo, ¿quién perseguía a los cristianos? Pablo. Pero antes, ¿cómo se llamaba? Saulo. Entonces, Dios le dio una nueva identidad. Sara, ¿cómo se llamaba antes? Saraí. Y luego se llamaba Sara. O sea, Dios les da una nueva identidad cuando son llamados hijos de Dios. Y Él te dice, vas a ser llamado mi hijo porque yo te amo. Nada de lo que hayas hecho te hace merecedor de ese título, porque no hacemos nada para ganar ese título. Te llamo así porque quiero. Si tú crees eso, tu manera de vivir va a empezar a cambiar. Ahora volvamos a nuestro texto base. ¿Se acuerdan que dice Satanás a Jesús, si eres hijo de Dios? Tener clara nuestra identidad es algo tan importante que por eso fue ahí donde Satanás tentó a Jesús en el desierto. Por eso le decía, si verdaderamente eres hijo de Dios. Eso es exactamente lo que te dice Dios a ti. ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Mira, Jesús tenía muy claro quién era su padre y de quién era hijo. De hecho, siempre que predicaba a la gente no se refería a él como Dios. Si se han dado cuenta que en los evangelios él dice, mi padre, tenía tan cimentada su identidad como hijo que la obediencia, escuchen, la obediencia que tenía hacia él, fue cumplida de tal manera que logró el propósito terrenal que tenía Jesús, que fue la muerte de cruz, sin cuestionar al Padre, incluso siendo él mismo, él era el mismo Dios. ¿Podía hacer lo que Satanás le había dicho? Él podía hacerlo. Pero antes, él tenía una calidad de hijo. Y aún en la muerte de cruz, él le decía a Dios, papito, aquí estoy, Abba Padre.
Satanás reconocía a Jesús como Dios mismo. Sabía que él podía hacer todo lo que le dijo. Sin embargo, Jesús vino a este mundo como un hombre más para mostrarnos cuál era el camino que como hombres debíamos de seguir. Él fue tentado. ¿Cuántos de nosotros no somos tentados todos los días? Y tal vez no una cuestión como convierte el pan o tírate del acantilado, ¿no? O sea, con cosas bien simples y tendemos a tropezar así. Pon atención a esto. Escuchamos la voz de Satanás cuando somos tentados. A mí me dio escalofrío ayer que lo estaba poniendo y dije, ¡ay, sí es cierto! O sea, a veces a Jesús lo pudo detectar y a él, o sea, tuvieron un encuentro cara a cara. Pero cuando tú eres tentado, la voz de Satanás te está susurrando. Y lo peor aún es que sí le haces caso a veces. Le hacemos caso a veces. Jesús estaba orando en el desierto y fue tentado. Imagínate nosotros que de repente dejamos nuestras disciplinas espirituales y no estamos en constante comunicación con Dios. ¿Cuánto riesgo más corremos nosotros? Cuesta creerlo, pero el Dios creador de todo te llama hijo y no te llama pecador, no te llama fracasado. ¿Tú piensas que Dios no ve todo lo malo que eres o que tienes? Cuando puede ser el creador del cielo y la tierra que te haya dado el título de hijo. O sea, ¿cómo es posible esto? Puede que todo esto pase por tu cabeza y sin embargo es cierto. Hay mucha gente que carga tanta culpa que a veces no lo quiere creer. Basar tu identidad en la aprobación y admiración de los demás tampoco te garantiza la felicidad. Porque escucha, siempre habrá alguien que te rechace. Incluso el mismo Jesús fue rechazado. Pero si tú crees esta verdad, que eres hijo de Dios, no tienes que andar regateando amor o aprobación del hombre, porque Dios te ama y en Cristo eres aceptado. Creo que todos conocemos este pasaje que ya leímos. Sí, no los podemos a veces hacer como la fotografía en la cabeza, ¿no? Pero aquí quiero que pongas especial énfasis en lo que Satanás le dice 2 veces. Si eres hijo de Dios, y seguido lanza una tentación. Y Jesús contesta con firmeza y lo batea. ¿Por qué le dice si eres hijo de Dios? Satanás en ese momento en el que interactúa con Jesús, sabe Satanás que Jesús tiene un propósito gigantesco, el más grande de la historia, eso sí por seguro. Pero él creyó que poniéndolo a dudar de su identidad, lograría perder a Jesús en su propósito, que era el fin por lo que Satanás lo estaba tentando. Escucha esto. La identidad te lleva a tu propósito. La identidad puesta en acción se llama propósito. Repite conmigo. La identidad puesta en acción se llama propósito. El propósito es el sueño más grande que Dios tiene para ti y que Dios ha puesto en tu vida. Para que tu libro de la vida, así como podemos leer los libros de las historias de muchos personajes, yo a veces me gusta imaginar que así yo tengo uno, que Dios está escribiendo mi libro también. Y que a veces el libro de mi vida va a contar aflicciones, batallas, pero también victorias, angustias, pero también alegrías. Y al final me gustaría que mi libro dijera, pero Daniela cumplió el propósito de Dios porque obedeció. Tengo que decir algo fuerte, pero hay alguien que siempre está al acecho, siempre va a estar alguien que está tratando de cazarte, tratando de robar, hurtar, destruir nuestra identidad y confundirnos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? No sé si han escuchado incluso los que son más jóvenes, los compañeros, ¿no? El enemigo siempre está intentando robar o confundir quién somos nosotros. Y te voy a decir cuál es el sueño más grande que tiene Satanás. Incluso tú lo debes de saber. El sueño más grande que tiene Satanás es ser adorado y glorificado como Dios. Pero el miedo más grande que tiene Satanás es que tú sepas quién eres y que conozcas tu identidad, que sepas que eres hijo de Dios y que pongas en acción esa identidad, porque vas a lograr tu propósito. Ese es el miedo más grande que tiene Satanás. Entonces, ¿por qué si eres cristiano y Dios te llamó hijo, a veces sigues teniendo luchas? Porque el diablo a veces ha logrado engañarte y por falta de conocimiento, de lectura de la palabra, de oración, de ayuno y de tener una identidad firme, eres engañado y pereces. El plan de Satanás es mantenerte creyendo que en tu identidad es ser pecador. Pensarás, pero es cierto, si cometo pecados, además, según la Biblia,
dice que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, según 1 de Juan 1:8. Y claro, somos pecadores, pero a pesar de que pecas todos los días, tú tienes una oportunidad de ser reconciliado y perdonado por la gracia. Y claro, tienes que dejar de ese hábito pecaminoso. El punto aquí es arrepentirse. Lo que haces no define lo que eres, ¿recuerdas que lo hablamos al principio? Seguramente tienes algún pecado recurrente que te taladra la conciencia, o es el mismo Espíritu Santo que estás pecando. Pero ¿qué crees? Jesús no te llama pecador, no te llama borracho, no te llama adúltero, no te llama infiel, no te llama fracasado, desempleado, rencoroso, promiscuo. Él te llama hijo de Dios, sin etiquetas que el mundo nos pone. Él dice que eres justificado, escogido, perdonado, redimido, que si llegamos arrepentidos a sus pies, Él cambia nuestra condición y no nos da el título que venimos cargando. Él nos dice, eres mi hijo. ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios? Son muchísimas, pero te voy a mencionar algunas. Eres adoptado parte de la familia de Dios. Antes, si recuerdas que eras creación, ahora eres hijo. Eres heredero del reino, eres amado, eres digno de que alguien muera por ti. Jesús murió por ti. Eres rescatado del reino de las tinieblas, eres libre del pecado y de la muerte, eres amigo de Jesús, eres ciudadano del cielo, eres vencedor, eres luz y sal del mundo, eres hijo de Dios. Y todos los beneficios que conlleva ser hijo de Dios. Tal como el hijo pródigo decidió irse y de repente él se acordó que tenía un padre amoroso, regresó, así Dios nos espera. Entonces, si tú sabes que eres hijo de Dios y sabes lo que Él dice de ti por medio de su palabra, cuando el diablo venga y te susurre cosas al oído, tú podrás decirte, aléjate, yo soy hijo de Dios y sé a quién pertenezco. ¿Quién eres tú? Si has creído en Jesucristo, eres un hijo de Dios, que tiene que estar en comunión diaria con Dios para poder ser guiado por el Espíritu Santo y que éste te dé discernimiento para poder conducirte en el día al día. Somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Tienes que permitir que sea la identidad que Dios te dio la que influya en tus decisiones. Basta de dejarse influenciar por mentiras. Así nos pasa a todos, fracasamos, nos consideramos fracasados y fracasamos más, ¿no? Pecamos, nos consideramos pecadores y entonces, como dirían por ahí, nos vamos como gorda en tobogán, pecamos más, ¿no? Por eso, para salir del engaño, tienes que saber que Dios te ama, que tú eres su hijo y que un hijo de Dios busca la santidad. Cuando aceptas esto en tu corazón, entonces eso provocará el cambio en tu vida. Lo que Dios te promete como hijo se cumple con pasos de obediencia. La obediencia constante genera un verdadero progreso en tu vida. ¿Existirán casos en los que aún siendo hijos de Dios, Satanás destruyó el propósito de su vida? Te voy a contar una historia y tú vas a decidir si sí o no. En el libro 1 de Samuel encontramos una historia que comienza siendo una gran historia. El libro de la vida de este personaje comienza como muchos otros no comienzan. Saúl tuvo lo que muchos otros pudieron desear. Fue elegido por Dios como el primer rey de Israel. La Biblia dice que habla de atributos físicos. Dice que era hermoso, que era más alto que el resto, que era moreno y de aspecto muy agradable. O sea, es de las pocas personas de la Biblia que dice, era guapísimo, ¿no? Y destaca sus atributos físicos. Sin embargo, Saúl tenía algo que nunca pudo sanar, su inseguridad. Era tan inseguro que el día que iba a ser nombrado rey se escondió en un equipaje y tuvieron que sacarlo de ahí a la fuerza. Recibió rechazo durante toda su vida. ¿Te acuerdas que hace un poquito antes hablamos justo del rechazo? Las personas le decían con sarcasmo, ¿hasta tú eres profeta? ¿Tú eres el que nos va a salvar? El rechazo es muy fuerte de sobrellevar, pero de todo el pueblo, Dios lo había elegido a él. Y eso no le bastó para cimentar su identidad en el Padre Celestial. En vez de buscar sanidad en el Padre, ignoró el rechazo
y nunca lo enfrentó. Se filtró en su corazón y destruyó su identidad. Se obsesionó tanto con buscar la aprobación de las personas y necesitaba que todos pensaran bien de él, que se olvidó lo que Dios pensaba de él. Construyó un monumento hacia sí mismo. No sé si se acuerdan que la historia de Saúl dice que construyó un monumento hacia sí mismo y parecía una señal de poder, pero en realidad era un altar hacia sus complejos y a su inferioridad. Saúl desperdició su vida tratando de afirmar su posición, tratando de demostrar quién era, incluso con celos obsesivos en contra de David. El profeta Samuel, vio el potencial que tenía Saúl, porque Dios se lo mostró, y él decía: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? O sea, alguien más, o sea, que Dios le reveló que Saúl tenía ese potencial, pero Saúl no lo podía ver. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! No, nunca creyó lo que Dios dijo que Saúl era. Y lo peor aún, dejó de buscar la presencia de Dios. Consultó brujería, desobedeció ampliamente y no se arrepintió. Nunca le creyó a Dios cuando Dios tenía un propósito enorme en su vida. Él quería hacerle un referente. Él quería decirle: él fue el mejor rey de Israel. El primer rey fue el mejor rey de Israel. La presencia de Dios terminó apartada de Saúl, su linaje exterminado. Él siendo atormentado por espíritus y muriendo por su propia espada. Así concluyó la vida de Saúl. Ojalá Saúl le hubiera creído a Dios y hubiera dejado de perseguir una identidad y una seguridad que Dios ya le había dado. Satanás robó y destruyó lo que tenía Dios para Saúl. Si Saúl hubiera estado seguro de que antes de cualquier otro título era llamado hijo de Dios, tal vez otra cosa, como les decía, en su libro estaríamos leyendo. Quiso demostrar al exterior lo que nunca pudo restablecer al interior. Si viviéramos de una identidad basada en cómo Dios nos ve, no sentiríamos la necesidad de encontrar nuestro valor en circunstancias externas. Si tú pudieras percibir cómo Dios te ve, te bastaría saber que eres su hijo. Por otro lado, tenemos la vida de David. ¿Cómo logró David ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? A pesar que David era el más pequeño de su casa, ¿se acuerdan que su padre manda a todos sus hermanos y que él estaba con las ovejas? Ni siquiera pasaba por la mente de su padre presentarlo. Un rechazo. Sufrió rechazo y persecución por parte también de Saúl. ¿Cómo enfrentó David el rechazo en su vida? David lo recibió y lo gestionó en sus conversaciones con Dios. Él exponía su corazón a él y de madrugada, si se acuerdan que los salmos dice que de madrugada lo buscaba la presencia de Dios en oración para que Dios curara esas heridas. David perdonó a Saúl. Es más, hasta lloró cuando murió Saúl. El perdón protege al corazón del rechazo. El perdón impide que el rechazo defina tu identidad. Dios eligió a Saúl y a David como reyes de Israel. ¿Dios se equivoca en sus decisiones? No. Puso sueños en ambos y les dio la capacidad de cumplirlos. Pero David decidió realizar estos sueños con obediencia y ejerció con fe esa identidad, cosa que Saúl no hizo. Saúl buscó la validación de las personas. Mientras Saúl construyó un monumento para sí mismo, David estaba planeando construir un templo para Dios. ¿Vamos entendiendo el punto? La adoración es al Padre, no hacia uno mismo. Por eso, en el primer gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. David pecó, si se acuerdan que pecó, pero se arrepintió. O sea, dicen los salmos: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir estaba todo el día. O sea, estaba tan arrepentido que hasta físicamente le dolía haberle fallado a Dios. Cosa que Saúl, regresamos, no hizo, no se arrepintió. Pecó, se sintió pecador y se fue en fila. Dios no nos etiqueta por lo que nosotros hacemos, pero necesitamos llegar arrepentidos a sus pies. Queda en nosotros buscar la identidad que Dios nos da. No te estanques en donde estás.
Saúl escuchó la voz equivocada y no tan solo se estancó, truncó su vida por no tener una identidad cimentada en Dios. Últimamente, y tengo que decirlo, escucho a muchos cristianos que se molestan con Dios, con la iglesia, con los hermanos, porque su condición no cambia. Se molestan y dejan de venir o dejan de tener comunión con Dios. ¿Qué pasa? Queremos los beneficios de ser hijos de Dios, queremos que Dios bendiga en todas las áreas que están mal en nuestras vidas, pero no queremos cambiar lo que Dios pide que cambiemos. No queremos desarrollar hábitos y disciplinas espirituales y dejar el hábito pecaminoso que nos lleva a romper nuestra identidad. Iglesia, es momento de avanzar. Así como Pablo se refiere en sus cartas a algunas iglesias como bebés espirituales, no podemos permitirnos todo el tiempo estar tomando leche. ¡Basta! ¿Qué no se les antoja comer carne? Necesitamos crecer, madurar y buscar a Dios como hijos maduros, no como hijos berrinchudos. Somos hijos de un rey. Heredaste una identidad y un destino. ¿Sabes qué es un testamento, no? Digo, muchos de nosotros sí sabemos qué es la herencia. ¿Has sido parte alguna vez de la herencia? ¿Tú crees que es casualidad que esto se divida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Pues te tengo excelentes noticias. Hoy tú tienes en tus manos, si es que lo tienes, y si no, te aseguro que a partir de que lo sepas hoy, vas a saber que esto es tu testamento y esto es tu herencia. Tenemos un testamento en donde tú eres el heredero. La Biblia es un testamento legal que revela la herencia que Jesús dejó al morir en la cruz. Dice la palabra, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos llama hijos y herederos a la par de Jesús. Yo la verdad, ayer que platicaba con mi esposo, nos hizo así la cabeza de pensar que junto con Jesús, que no tuvo mancha, que no tuvo pecado, que murió por mí, me está poniendo a la par. Soy coheredera con Él, soy su hija. A ti y a mí, pecadores ordinarios y sin chiste, nos puso en el mismo testamento que a Él. Y eso es por amor, y es uno de los beneficios de ser llamados hijos de Dios. Tu herencia incluye una identidad, ser hijo de Dios. Ya no tienes que buscar quién eres en el mundo. Tus logros, tu apariencia, tus títulos, los bienes que posees, no alcanzan para poder definir la identidad que Dios está forjando en nosotros. En el mundo no está tu identidad. Cuando tú te identificas como hijo de Dios y conoces que en su paternidad hay identidad, no hay nada que puedas hacer por ser alguien, porque tu identidad ya está completa, eres un ser humano completo. Tu herencia incluye un destino, un buen futuro. Tu herencia consiste en sueños, promesas de Dios y planes y proyectos, un propósito y un fin. ¿Cómo queremos que el libro de nuestras vidas sea contado? ¿Cómo queremos que cuando lleguemos a la presencia de Dios diga, pues tenía todo para armarla, fracasó en grande? O tenía todo para armarla, le creyó a Dios, supo que era un hijo de Él, alcanzó su propósito. Podemos escoger ser Saúl, que tu historia comience diciendo, lo eligió y puso sus sueños en Él, le dio todo para lograrlo, pero desvió la mirada del Padre y la puso en sí mismo, y tuvo un final trágico. La presencia de Dios se apartó de él, fracasó en grande. Puede ser David, que Dios también puso sueños en él y le dio todo para cumplir el plan de su vida. Y aunque también le falló a Dios y pecó, se arrepintió, porque sabía que Dios era su centro. Fue obediente y cimentó su seguridad y paternidad en Dios. Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No tan solo el plan de Dios se cumplió en él, sino que de él viene el linaje de Jesús. Y es reconocido por ser uno de los más grandes reyes. Los sueños y planes que Dios tiene para ti los ha diseñado a tu medida. Dios te ha heredado la capacidad de soñar.
Tu herencia incluye un carácter. Heredaste el carácter de Jesús. Su alegría, su seguridad, su valor, su valentía, su mente. El carácter de Jesús está sembrado en ti. No tienes que resignarte a ser como eres. Puedes aprender y puedes cambiar. Apenas escuché una frase que me gustó mucho que decía: Dios nos ve como somos, nos ama tal como somos y nos acepta como somos, pero por su gracia Él no nos deja como estamos. Todos tenemos necesidad de pertenecer, de ser amados y reconocidos. Jesús vino a llenar todos esos vacíos. Por eso Dios se tuvo que hacer hombre y vivir como Adán no pudo hacerlo. Esta es la buena noticia, que aunque parece que Adán lo echó todo a perder, Jesús vino a restaurarlo. Por medio de Jesús nosotros podemos vivir una vida en relación con Dios. A lo mejor no estás disfrutando la vida como Dios lo desea porque estás identificándote, poniendo tu identidad en el Adán incorrecto, el que falló, el que pecó. Identifícate con Jesús, el segundo Adán, que glorificó al Padre en todo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Tienes la libertad de decidir entre el pecado y la santidad para poder definir tu identidad. Uno de los errores más grandes es tratar que Dios te acepte. Dios ya te aceptó. Deja de pretender ser perfecto, de tener también como esta cuestión farisea. No hay nada que puedas hacer por impresionarlo, nada. Él ya te aceptó y ya te amó. Dice primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Me voy a vulnerar un poquito y ojalá y no llore. Ya voy a llorar. Ayer justo el Espíritu Santo yo creo que me reveló esto y yo tenía estigmatizada una palabra y por muchos años me la creí. Pensé que mi identidad era algo que alguien me decía con palabras pronunciables era tonta. Tanto me dolió esa palabra que me trabó y me limitó. Me paralizó por mucho tiempo. Y el año pasado que yo estaba gestionando mis heridas con Dios, así como te cuento que David lo hizo, Él me dijo: tú eres mi hija, tú eres amada y tú eres capaz. Lo que yo digo de ti es lo que cuenta. Yo soy tu padre y tú mi hija, y en mí solamente tienes identidad. Yo no te heredé esas características de tú no eres tonta, por decirles digo esta palabra. Yo le di esta etiqueta a Dios que yo tenía y Él la hizo pedacitos. Y te digo algo, Dios no ha parado de sorprenderme a partir de que yo le di esa etiqueta que tanto lastimaba mi identidad. Al contrario, todo este año no ha parado de sorprender lo que Dios ha hecho en mi vida. Hoy amo más que nunca saberme hija de Dios, realmente saberme hija de Dios. Ser testigo de cómo transforma tu vida cuando sabes que Dios es tu Padre, cómo alcanzas el propósito. Decidí avanzar, decidí dejar de estar estancada en ese lodo que yo estaba, saber que mi identidad era Él. La razón principal por la cual fui contratada recientemente y la razón textual que me dieron fue: vas a ser contratada porque eres hija de Dios. Así fue, se los prometo. No fue mi capacidad de lo que yo podía hacer, quién era, si tenía o no un currículum profesional poco grande. Dijeron: porque eres hija de Dios. Y Dios me reafirmó que cimentada en su identidad yo podía lograr cosas que sé que tiene preparadas para mí. Los beneficios de ser hija de Dios no tienen precedentes en lo terrenal. Te acaban de dar un papelito. ¿Qué es lo que ha dañado tanto tu identidad?
¿Qué es la etiqueta que te han puesto o te has puesto que tanto ha dañado tu identidad? Dios no te dice eres un pecador. Dios no te dice no eres capaz. Dios no te dice no eres amado. Dios no te dice borracho, desempleado, fracasado. Dios tiene un concepto hermoso de ti. Pero a veces, así como Saúl, dejamos que se filtren cosas en nuestra identidad que hace que se rompan. Yo te pregunto hoy, ¿quién eres tú? ¿Te sabes un hijo de Dios? ¿Sabes que eres un hijo de Dios? Si quieres o no quieres, escribe en esa etiqueta qué es lo que tanto ha dañado tu identidad. ¿Qué etiqueta no te quitas de encima? ¿Qué es lo que alguien incluso ha puesto en ti para estarte diciendo tú eres tal? Te voy a decir algo. Dios nos quiere libres de etiquetas porque somos hijos de Dios. ¿Qué define o cómo piensas que te defines? ¿Te defines como pecador, como estafador, como el adúltero, el bueno para nada, el borracho, el abusivo, el que está divorciado, el que fue infiel? ¿Qué etiqueta no has logrado desprenderte que ha lastimado tanto tu identidad? O por el contrario, ¿qué monumentos has levantado como Saúl que te sobrevalúan según en esta identidad que no es tu identidad? Esa condición falsa. El arquitecto, el maestro en tal, el doctor en tal, ¿no? Porque también hay personas que ponen ahí su identidad. El empresario, el mejor cuerpo. ¿Qué mentira te ha dicho el enemigo que te has creído? Tú eres un hijo de Dios. Te han demeritado, te han hecho creer que no vales nada, te han dicho que no puedes, que no mereces amor, o incluso que tú mismo has forjado esa idea en tu vida. Te voy a decir algo, estás poniendo los ojos en el lugar equivocado. Hoy estoy aquí para advertirte que no escuches la voz del enemigo. Dios ha puesto una identidad y tiene millones de pensamientos hermosos acerca de ti. Y si tú no opinas de la misma manera de ti como Dios lo hace, estás escuchando la voz del enemigo. ¿Hasta cuándo lo harás? Dios hoy quiere que avances hacia tu propósito, pero para eso necesita que sepas que eres amado, que eres digno, que eres capaz, que no te hubiera dado la capacidad de soñar si tampoco te hubiera dado esa capacidad para realizar esos sueños. Dios te dice hoy, te amo, eres lo bastante valioso o fuiste lo bastante valioso para haber enviado a mi hijo a morir por ti. Deja de creer mentiras que el mundo te vende acerca de quién eres. El diablo se mete por ahí. De verdad, si tú eres hijo de Dios, te va a preguntar y tú no vas a saber qué responder si tú te crees esa mentira. Deja que Dios cumpla el propósito en tu vida. Deja que el libro de tu vida diga que lograste alcanzarlo. Ponte de pie. Si escribiste algo en la etiqueta, agárralo con tu mano. Si no escribiste y tu identidad está bien cimentada, perfecto. Este mensaje fue para que sigas avanzando. Tómalo en tu mano, cierra tus ojos, agarra bien fuerte tu etiqueta. Eso que has pensado de ti es aquello que has pensado que no has querido soltar y que hoy es momento de soltarlo. Señor, perdónanos por creer esto. Perdón por creer esto que yo he cargado y he creído que me da identidad. Hoy sé que tus pensamientos son de amor pleno hacia mí, que nada de lo que diga el mundo, nada de lo que diga la gente, nada de lo que tengo, poseo, mis éxitos, los monumentos hacia mi persona, mis fracasos, mi condición de pecador, nada de eso me define. Que lo único que esperas de mí es que yo te ame con todas mis fuerzas. Y lo único que tú quieres que yo sepa hoy es que tú me amas con todas las tuyas, desde antes que crearas el mundo. Así de eterno ha sido tu amor por mí. A donde quiera que yo vaya, tú vas conmigo, porque vives en mí. Ahora no hay mayor felicidad que saber que nada puede separarme de tu amor. Aunque este mundo se acabe, tú y yo viviremos en amores continuos. No más etiquetas, no más identidades falsas, porque tú eres mi Dios, mi eterno Dios, que me has adoptado como hijo,
Y en ti hoy tengo identidad que me ha transformado y renovado. Te pido, papá, que hoy sanes nuestros corazones y que solo estemos escuchando tu voz y lo valioso que dices que somos para ti. Somos amados, somos perdonados, somos valiosos, somos hijos de un rey, somos redimidos por la sangre de tu Hijo y eso nos hace libres. Padre, sana la identidad de cada uno y restáuralos para que seamos flechas en tus manos, conducidos hacia nuestro propósito. Te amo, Padre. Yo sé que tengo un propósito grande y nadie me va a robar mi identidad. Tú dices quién soy yo y soy tu hijo amado. Te amo, Señor. Lo que yo pienso de mí hoy, lo que alguien ha puesto el día de mí, en mi vida, también se va. Si un pensamiento han puesto en mí o he creado yo que tú no digas que soy, no soy. Te amo, Señor, te doy gracias. Restaura nuestros corazones. Perdónanos por creer mentiras. Cuando llegue la tentación y me pregunte si en verdad eres hijo, yo voy a decir, sí, soy hijo de Dios. Te amamos y te damos gracias por este día. Te pido que toques corazones, Señor, y que restaures lo que se ha roto o que se había roto desde antes. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.